En el Perú, el siglo XIX vio cambios políticos, sociales y económicos. Al final de este siglo y principios del siglo XX, el Perú vivió un periodo de conflicto con la Guerra del Pacífico, o sea, la guerra con Chile entre 1879 y 1883. La guerra no solo resultó con la derrota del ejército, sino también con la destrucción de muchos países y recursos naturales. Por tanto, el país enfrenta el problema de recuperar y restaurar su nombre. La primera mitad del siglo XIX, del siglo XX estuvo dominada por gobiernos oligárquicos que promovieron un modelo de negocio basado en la exportación de materias primas. Pero esta política creó malestar social y a medida de que la gente creaba riquezas, también se marcaba una paulatina desolación de las zonas rurales. Las personas de todos los ámbitos comenzaron a exigir reformas agrarias y mejoras en el empleo. Sin embargo, los principales hitos de la institución política en el siglo XX fueron los siguientes: la reforma agraria, como ya lo mencioné, la guerra contra Sendero Luminoso, el MRTA, y la transición al neoliberalismo con Fujimori y la caída de la dictadura de Fujimori en el 2000. Comenzamos con la reforma agraria en 1969. Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se implementó uno de los programas más importantes del siglo XX, la reforma agraria. El propósito de esta disposición era redistribuir la tierra a los agricultores y poner fin al sistema de explotación que había existido desde la época colonial. La guerra contra Centro Luminoso y el MRTA durante 1980 y el 2000, esta guerra civil, fue uno de los periodos más brutales. Recordemos de que hubieron muchas muertes, secuestros, robos, violaciones y un atentado contra los derechos humanos por parte de estos grupos de izquierda radical que existieron, ¿no? A ver, luego llega Alberto Fujimori al poder en los 90. Fue elegido presidente cuando se rigió la presidencia con Mario Vargas Llosa. Introdujo políticas neoliberales que cambiaron radicalmente la economía del país. Recordemos el Fujishock, que pues gracias a estas políticas se logró superar la hiperinflación que nos había dejado Alan García en su primer gobierno. Sin embargo, luego de esto ocurre el autogolpe de estado de Fujimori, y en el 2000 a pesar de haber sido nuevamente elegido democráticamente, eh, genera o sea, él hace un autogolpe de estado y pues luego es señalado como please, ahí lo editas, porfa. Ya. En el 2000, Alberto Fujimori vuelve a ser elegido como presidente del Perú democráticamente. Sin embargo, por algunos problemas, él es se fue del país después de la. Porfa, ahí lo editas, lo borras, porfa. Alberto Fujimori gobernó en el Perú desde 1990 hasta el 2000, inicialmente elegido democráticamente, pero luego estableciendo una dictadura con su autogolpe de Estado. Su gobierno es conocido por luchar contra el terrorismo e implementar las políticas neoliberales, pero se señalaron violaciones de derechos humanos y corrupción. La revelación de numerosos escándalos y presiones internas y externas finalmente llevaron a su expulsión y a su encarcelación años después. Buenas noches, profesor. Bueno, yo voy a hablar lo que es el estado de la situación actual en el Perú. La situación política en el Perú sigue siendo inestable y preocupante, ya que ha marcado por unas crisis institucionales que ha afectado tanto profundamente la confianza y las instituciones gubernamentales, bajo el mandato de la presidenta Dina Boluarte. El país ha enfrentado una fragmentación política severa, caracterizada por la falta de consenso y la constante tensión entre el Ejecutivo y el Congreso. El Perú ha visto pasar 7 presidentes en los últimos 8 años, lo que evidencia la fragilidad del sistema político. Esta inestabilidad ha generado un entorno de incertidumbre que ha afectado tanto la economía como la confianza de los ciudadanos en sus líderes. La situación económica también se ha deteriorado
con una notable fuga de capitales, en una disminución en la inversión privada, agravada por la falta de reformas estructurales. Además, la percepción pública, también sobre la democracia, se ha debilitado, con muchos ciudadanos expresando desconfianza tanto en las autoridades como en el sistema democrático en general. El segundo punto es los principales actores políticos en el Perú. En el escenario político actual en el Perú destacan varios actores claves, tanto en el gobierno como en la oposición. Estos actores tienen un papel importante en la configuración del panorama político del país. Tenemos a Dina Boluarte, que es la presidenta de la República desde el 2022, tras la destitución de Pedro Castillo. Su gobierno ha sido marcado por la inestabilidad y las críticas debido a su manejo de las crisis políticas y sociales. Tenemos a Alberto Otárola, actualmente presidente del Consejo de Ministros y una figura clave en el gobierno de Boluarte. Tenemos a Pedro Castillo, expresidente, destituido en diciembre del año 2022, tras un intento fallido de disolver el Congreso. Tenemos a Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular e hija del presidente Alberto Fujimori. Keiko ha sido una figura dominante en la política peruana durante la última década, a pesar de no haber logrado ganar la presidencia en varias ocasiones. Tenemos también a César Acuña, que es líder del partido Alianza para el Progreso. Mantiene un grupo de importantes representantes en el Congreso, desde donde configura una especie de gobierno a la sombra junto con la Fuerza Popular, para mantenerse en el cargo hasta el 2022. También tenemos a Vladimir Cerrón, fundador del partido Perú Libre, que llevó a Pedro Castillo al poder, aunque ha perdido parte de su influencia. Cerrón sigue siendo un actor relevante, especialmente dentro de los sectores más radicales de la izquierda peruana. También tenemos a José William Zapata, que es el presidente del Congreso de la República desde el año 2023. Ha tenido un papel central de la dinámica del poder entre el legislativo y el ejecutivo. Estos actores, entre otros, están moldeando el futuro político en el Perú en un contexto de la alta inestabilidad y fragmentación. Voy a hablar del tercer punto, que es la situación de los partidos políticos del Perú. Se dice que en la actualidad los partidos en el Perú son entidades carentes de raíces sólidas en la sociedad. De acuerdo con esa perspectiva, se configura como unas organizaciones lanzadas al ruedo por el fundador con la finalidad de ganar presencia y alguna de otra cuota de poder. La mayoría de los grupos de dicho corte han terminado diluyéndose, especialmente cuando los votos no les permite superar la valla electoral. Aunque pareciera que tales características negativas refieren solamente en los partidos con poco recorrido en nuestro medio. Lo cierto es que aquellos con presencia importante en la historia atraviesan por una fase de debilitamiento institucional iniciada hace una década y que son incapaces de superar hasta el momento. Es evidente, por consiguiente, que no tienen la raigambre social necesaria para asumir la representación de la población y mucho menos ser un vínculo entre ella y el Estado. En ese contexto es natural que sectores de los peruanos busquen nuevos instrumentos de transmisión para reivindicar sus puntos de vista y demandas sobre lo que se debe hacerse en el país. Los principales poderes del Estado se han mostrado en una situación crítica, ya que han mostrado resultados negativos debido a desafíos significativos. Esto incluye mucha inestabilidad política, conflictos entre los mismos poderes y problemas de corrupción, ya que también debido a esto el Perú ha llevado mucho a la rotación de los roles de los presidentes y políticos. ¿Cómo impacta la política en la economía peruana en la actualidad? Bueno, esto se trae a través de las mismas decisiones, porque ha habido reformas fiscales, cambios en la regulación empresarial y también políticas de inversión que afectan mucho en la economía y generan mucha inflación. Y Perú todavía no supera la crisis política, ya que debido a los desafíos significativos, esto se ha mostrado de una manera dinámica y puede cambiar rápidamente dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos políticos en un futuro.